El texto que nos ocupa en esta mañana se encuentra en Hechos 17, versículos 16 al 34, y es referente a Pablo en Atenas. Antes de entrar un poco a analizar este texto, de estos 18 y 19 versículos, creo conveniente hacer una breve introducción para ponernos en contexto. En primer lugar, deciros que Grecia, al igual que las demás regiones que se encontraban dentro del Imperio Romano, gozaba de libertad religiosa. El Imperio Romano le interesaba, para mantener tanto la moral pública como la paz política de ese vasto imperio que llegaba hasta Asia, pues le interesaba, vuelvo a decir, moral pública y paz política. Y para ello dejaban que las diferentes naciones que habían conquistado pues tuviesen libertad religiosa. Y en segundo lugar, respecto al tema filosófico, respecto al tema de la ética en Grecia, pues en aquella época, y ya desde hacía 2 o 3 siglos, pues había 2 corrientes de pensamiento que impregnaban la sociedad griega. Por una parte estaban los epicúreos y por otra parte estaban los estoicos. Más adelante, cuando entremos en detalle en el texto, hablaremos de estas 2 escuelas filosóficas. Estamos ya en Hechos, vuelvo a repetir, estamos en Hechos 17, y antes de hablar de lo que le ocurrió a Pablo en Atenas, recordar que estamos dentro del segundo viaje misionero de Pablo y sus colaboradores, de Silas, de Timoteo, de Lucas. La semana pasada vimos cómo habían ya estado en Tesalónica y en Berea, y allí pues había unos judíos que habían alborotado a la multitud, y aún así, a pesar de todo, pues se habían convertido bastantes personas. Entonces, antes de entrar en el texto de hoy, os invito a leer conmigo los últimos 3 versículos del texto de la semana pasada, porque nos van a situar. Vamos a Hechos 17, 13 al 15. Y allí se nos dice lo siguiente: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Satanás, cuando ve que se convierten almas, cuando ve que se le hace daño, pues influye en las personas. Y estos judíos que ya habían escuchado a Pablo en Tesalónica, cogieron tanto odio que se tomaron la molestia de ir a Berea y seguir alborotando a las multitudes de esa pequeña ciudad. Sigue el texto. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo corría peligro, pero era un peligro real, y sus hermanos en la fe, colaboradores, se preocuparon lógicamente por él. Silas y Timoteo se quedan allí en Berea, pero ven conveniente, y Pablo acepta en que éste se vaya. ¿Y a dónde se fue? Seguimos leyendo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, se fue a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo va a Atenas esperando que semanas o meses después sus colaboradores Silas y Timoteo pues le acompañen allí en Atenas. Bien, ¿cuál era la situación? Llega Pablo allí, ¿y qué situación se encuentra? Pues Atenas, a pesar de que ya no gozaba de ese esplendor cultural y filosófico que había gozado hace 3 siglos o 4 antes, a pesar de ello seguía siendo un referente
cultural, filosófico e incluso político. De hecho, todavía mantenía una universidad de prestigio y los maestros y estudiantes era habitual que se reuniesen en las plazas a debatir sobre temas de la vida, a filosofar, a argumentar, ¿verdad? Pero ya no era el esplendor de siglos atrás. Y curiosamente también era un referente religioso y desgraciadamente era un referente de la idolatría. Había montones de estatuas e imágenes que adoraban a diferentes dioses. Los atenienses gozaban en oír que se les predicase de un dios nuevo, y cuando se les predicaba de un dios nuevo, enseguida le hacían una imagen o una estatua. Era una ciudad referente en lo que se refiere a la idolatría. Bueno, vamos pues a empezar, y os invito a leer el primer versículo, el versículo 16. En los versículos 16 al 18 vamos a ver cómo Pablo se desplaza a la plaza y a la sinagoga de Atenas. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, vuelvo a recordar, estaba esperando que Silas y Timoteo y el resto de colaboradores fuesen a acompañarle a Atenas, y al ver, como nos dice el texto, una ciudad entregada a la idolatría, su espíritu, dice la versión Reina Valera del 60, se enardecía. Yo diría también sinónimo, se irritaba, se exasperaba, pero se irritaba de una forma justa, santa. A Pablo, movido por el Espíritu Santo, le dolía ver una ciudad que curiosamente era un referente intelectual del Imperio Romano, pero que desgraciadamente estaba entregada, como dije anteriormente, a la idolatría. Los atenienses estaban en la plena ignorancia. Y es posible que muchos de ellos lo hiciesen de buena fe, pero desgraciadamente vivían en la ignorancia y vivían de espaldas a la voluntad de Dios. Y cuando Pablo ve esta situación, ¿qué hace? Pues leamos el versículo 17. Así que discutía, disertaba en la sinagoga con los judíos y piadosos. En el día de reposo, que en aquella época era el sábado, pues al poco de llegar, Pablo ya se desplaza allí a la sinagoga. ¿Y quiénes eran los piadosos? Pues los piadosos eran gentiles, personas no judías, que simpatizaban con la religión judía, con el Dios de Abraham. Y al simpatizar se les permitía poder participar del culto en la sinagoga, poder estar allí por lo menos. Por eso se discutía tanto con los judíos como los piadosos. Esos eran los piadosos. Pero no solo estaba en la sinagoga el día de reposo, el sábado, sino que el resto de los días, ¿a dónde se iba? Sigamos leyendo. Y en la plaza, cada día, con los que concurrían. ¿Y por qué se dirigía Pablo a la plaza? Pues en la plaza de Atenas, habría más plazas, pero vamos a pensar que se refiere aquí el texto a la plaza principal, pues posiblemente, muy probablemente, estaba el mercado donde la gente iba a comprar, las personas iban a comprar los alimentos, a comerciar, etcétera, etcétera. Y además, generalmente en la plaza principal también se solía impartir justicia. Allí iban las autoridades a solucionar los problemas que tenían los ciudadanos. Y, lógicamente, era un sitio idóneo para predicar el Evangelio. Centenares de personas estaban allí por las mañanas, por las tardes. ¿Y nosotros? ¿Nos exasperamos, nos irritamos justamente al ver que 2000 años después todavía esto es un problema en nuestra sociedad? Sí,
En España y aún más en Portugal, millones de personas siguen practicando la idolatría. Cada pueblo mínimamente grande de nuestra nación tiene su Virgen, tiene su Cristo, tiene su santo. Y si hacemos un cómputo anual, yo creo que más de 10 millones de personas en España han hecho una práctica de idolatría, al menos una o más, en este año. Esto sigue siendo un problema real. ¿Y esto nos entristece o estamos ya endurecidos y ni siquiera pensamos en ello? Porque a Pablo le dolió. Y aprovechamos, como hizo Pablo, las oportunidades espontáneas, más de las que pensamos, que el Señor pone en nuestro camino para testificar de nuestra fe a los que todavía no le conocen. Porque Pablo vio una oportunidad estupenda, tanto en la sinagoga como en la plaza, para traer luz de salvación a los atenienses. Sabéis, cuanto más sincero es nuestro compromiso con el Señor, más nos moverá el Espíritu Santo, más pondrá en nosotros el deseo de testificar y de preocuparnos por la salvación de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros familiares que todavía no conocen al Señor. Necesitamos estar unidos a Cristo, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué ocurrió cuando Pablo empezó a predicar a los atenienses? ¿Qué ocurrió? Pues vamos a seguir leyendo, versículos 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y aquí paramos. Y como dije anteriormente, es el momento de analizar estas dos corrientes de pensamiento filosóficas de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran seguidores de un pensador llamado Epicúreo, de 3 siglos atrás, del siglo 3 o 4 antes de Cristo. ¿Y qué filosofía, forma de ver la vida tenían estos seguidores? Pues para ellos había varios dioses, eran politeístas, y los dioses eran como los seres humanos, se dejaban llevar por todo tipo de sentimientos, tenían errores y virtudes. Para los epicúreos, lo principal en la vida, el objetivo principal era conseguir el placer, el tener una vida cómoda, sin dolor. Ese era el objetivo principal de su vida. ¿Y los estoicos? Pues los estoicos eran seguidores de Zenón, que también era casi contemporáneo de Epicúreo. Y era una doctrina bastante opuesta a la de los epicúreos. ¿En qué creían los estoicos? Pues para ellos el objetivo principal de su vida debía ser conseguir una moral elevada, para estar en sintonía con lo que ellos llamaban el alma del universo. Y el alma del universo era una especie de un Dios impersonal. Y cuando ellos conseguían tener esa moral elevada, más en sintonía, vuelvo a repetir, estarían con este Dios, con esta alma del universo que le llamaban. Para ellos, tanto el dolor como el placer les era indiferente. Su objetivo era, cada vez, tener una moral elevada y que las personas viesen sus virtudes. Esta era la forma de ver la vida de los estoicos. Y curiosamente, empiezo a reflexionar en el pensamiento de nuestra sociedad, y me voy a centrar más en la occidental, y es muy parecida a la de 2000 años atrás. Millones y millones de personas pienso que tienen estas dos grandes formas de pensar. Por una parte, me encuentro con muchas personas que dicen:
comamos y bebamos que mañana moriremos, el carpe diem. Lo importante de la vida es estar lo más cómodo posible. La vida es corta y hay que ser lo más feliz posible y no complicarse la vida. ¿Cuántas personas, cuando hablamos con ellas, aunque no lo digan muchas veces abiertamente, te das cuenta que realmente es lo que piensan? Y en segundo lugar, encontramos también a millones y millones de personas cuyo objetivo principal en la vida es hacer cosas, es destacar, que las personas los valoren, hacer cosas muy provechosas para la sociedad, que tampoco es malo, lógicamente, pero ese es su objetivo principal, su orgullo, su esfuerzo, su sacrificio personal. También me encuentro muchas personas en mi vida con esta forma de ver la vida. Y también creo que estos dos objetivos principales de vida influyen más de lo que queremos en nuestro caminar cristiano, a los que tenemos ya a Cristo en nuestra vida. Parémonos a reflexionar. Creo que influye más de lo que pensamos. Pablo disputa con los epicúreos y con los estoicos. ¿Y cómo reaccionan los atenienses? Pues seguimos leyendo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Este chismoso, este provocador, este oportunista, que simplemente coge fragmentos de un texto, pero no sabe a dónde va, no sabe lo que significa. Esto es lo que significa palabrero. Es duro, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron otros? Pues el texto nos dice que parece que es predicador de nuevos dioses. Pablo les habló del Evangelio de Jesús y del arrepentimiento, y ellos confundieron esos dos conceptos con que Pablo les estaba predicando de dos nuevos dioses. Qué tristeza debió provocar esto en Pablo, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿Estamos preparados para sufrir? ¿Para sufrir menosprecios? ¿Para sufrir frivolidades? Fijaos, confundían una cosa tan seria como el Evangelio y la resurrección de Cristo con que Pablo les estaba predicando dos nuevos dioses. ¿Estamos preparados para sufrir estas situaciones? Esto va a ocurrirnos más, y es mi experiencia, y creo que también seguramente os ha pasado a la mayoría de vosotros. Esto nos pasa más cuando testificamos de nuestra fe a varias personas. El grupo hace que se pierda muchas veces el respeto por lo que predicamos. Y esto tampoco debe desanimarnos, no debe acobardarnos. Cuando vivamos situaciones de menosprecio a la predicación del Evangelio, vuelvo a insistir, no debemos acobardarnos, pero tampoco debemos pasar al otro extremo, al extremo de volvernos irrespetuosos, agresivos, como me pasó, como vivía hace 15, 20 años en una conferencia de GBU en Orense, que trataba sobre la evolución. Y allí el conferenciante, pues, fue desobrado. Y defendiendo la postura del cristianismo, se encontró con estudiantes de cuarto, de quinto, que ya tenían ciertos conocimientos y que, claro, le hacían preguntas que él realmente no sabía cómo contestar. Y en vez de ser humilde o irrespetuoso con el auditorio, pues se volvió agresivo e incluso pues llegó a decir a algún estudiante: pues tú qué credenciales tienes. Y esto desgraciadamente pues provocó un efecto muy negativo en lo que se refiere al Evangelio, y la verdad es que yo personalmente salí bastante cabreado, entre comillas, porque se habían perdido las formas por parte del conferenciante. Cuidado,
El hecho de que nosotros estemos convencidos de que llevamos la verdad no significa que despreciemos tampoco ni nos volvamos irrespetuosos con los que no creen en Cristo. Cuidado. Cuando vivamos estas situaciones, aprendamos a descansar en el Espíritu Santo. Y Él nos dará el consuelo necesario para afrontar los desprecios. Sigamos leyendo. Versículos 19 al 21. Allí Pablo es tomado e interrogado por los atenienses. Fijaos lo que dice Lucas en el texto. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era el concilio donde se reunían los gobernantes y las autoridades de diversa índole de Atenas. Diciendo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y dice entre paréntesis el texto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Algunos de ellos pensaban que Pablo les hablaba de dos nuevos dioses y eso les encantaba. Vamos a tener un nuevo Dios, una nueva imagen que hacer, una nueva escultura que hacer. Así estaba la situación espiritual de los atenienses. Y curiosamente, 2000 años después, también tengo que compartir con vosotros que cuando digo a compañeros, amigos, soy cristiano protestante, ¿y qué es esto de cristiano protestante? Algunos ya saben, ¿no? Algunos ya saben que pues los puntos esenciales de la doctrina protestante, pero otros no. Y cuando les empiezas a hablar, pues mira, yo estoy de acuerdo y tal. Pero desgraciadamente, como veremos más adelante que le ocurrió a la mayoría de los atenienses, cuando entras en el meollo del Evangelio, en la esencia del Evangelio, en la necesidad de arrepentimiento, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? El ser humano, la sociedad cambia, pero la esencia del ser humano, como estamos viendo en el texto de hoy, poco cambia. Y podemos aprender muchísimo de estos textos, de hecho. Podemos aprender muchísimo de cómo reaccionan las personas al escuchar el Evangelio y de los fallos que no debemos cometer cuando lo presentamos. Pienso que aprendemos más en 18 versículos, como en este texto, que en muchos libros que cuidado, son recomendables leerlos, pero no tienen la profundidad que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículos 22 y 23. Y antes de empezar Pablo a hablarles sobre Dios, el apóstol les hace una breve introducción de lo que ha observado y de lo que les va a anunciar en los versículos 24 al 29. Leamos, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Allí, en medio de filósofos, de intelectuales, de rabinos judíos, de autoridades locales, allí reconoce que sí, que sois extremadamente religiosos. De hecho, sois de los que más practicáis la idolatría, seguramente. Pero Pablo había investigado la ciudad. ¿Y nosotros? ¿Realmente, al igual que Pablo, observamos las actitudes, las formas de pensar y los problemas de las personas con las que nos relacionamos y que no conocen a Cristo? ¿Realmente observamos? ¿O solo estamos centrados en presentar el Evangelio y punto? Yo tengo que reconoceros que en mis primeros años de creyente observaba poco a las personas a las que les hablaba del Evangelio.
Y eso me llevó a cometer errores en a la hora de compartir el Evangelio. Y sigo cometiéndolos y seguiré cometiéndolos. Pero, efectivamente, tenía que observar más. Pero al mismo tiempo, no debemos desanimarnos. Uno llega a casa y analiza, uy, pues me equivoqué aquí a la hora de testificar de Cristo, aquí fui demasiado impulsivo, aquí no escuché a mi amigo, no lo escuché y tenía que haberlo escuchado más y hablar menos. Pero no debemos desanimarnos, porque al andar se hace el camino y es en los tropiezos cuando se aprende. Lo que debemos hacer es analizar los errores y orar con el Señor y pedirle que nos ayude a aprender de esos tropiezos. Pablo observaba. Debemos aprender, vuelvo a insistir, a escuchar y a observar antes de hablar y de actuar. Debemos analizar el momento, el lugar, si es propicio. El Evangelio de Cristo es verdad que es único e inalterable, como veremos más adelante. No hay que inventar un evangelio nuevo, está ya inventado, es del Señor. Pero sí que la forma de presentarlo no puede ser igual según las circunstancias en las que nos movamos. Y vuelvo a repetir, observar y escuchar antes de hablar y de actuar. Incluso hay veces que es conveniente no llegar a hablar del Evangelio. Y eso se aprende a medida que profundizamos en la Biblia, a medida que cometemos errores y aprendemos de ellos. Y Pablo, que ya tenía experiencia, pues la conclusión que saco es que introduce de forma magistral el Evangelio. Sigamos leyendo, versículo 23. ¿Y qué le sigue diciendo a los atenienses? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fijaos con qué inteligencia Pablo les hace ver que se preocupa por sus formas de pensar. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, yo no llego aquí a Atenas y yo tengo la verdad y no me importa lo que pensáis ni me preocupa. No, yo he estado observando y he encontrado una inscripción que dice al Dios no conocido. Y Pablo inteligentemente utiliza esa inscripción para empezar a hablarles de Dios. Para empezar a hablarles del Dios creador y juez del universo. Como veremos en los versículos 24 al 29. Y nosotros aprovechamos esas oportunidades que realmente el Espíritu nos facilita. ¿Sabemos aprovecharlas? Pablo vio esa inscripción y el Espíritu Santo le iluminó y pudo introducir el mensaje de salvación, como veremos más adelante. ¿Sabéis? Hay muchos dioses hoy en nuestra vida. Hay el dios del dinero, el dios del prestigio social, el dios del poder, el dios de la obsesión con el trabajo. Hay muchos matrimonios hoy en día que se están rompiendo por la obsesión con el trabajo. Hay muchos dioses hoy en día. El dios de la obsesión con el ocio, con la vida cómoda, lo hemos visto antes con los epicúreos. Pero nosotros tenemos que presentar un Dios que muchas personas a nuestro alrededor no conocen. Ese Dios ha transformado nuestra vida y a pesar de que seguimos siendo pecadores, nuestra forma de ver la vida ha cambiado. Y debemos procurar no solo hablar
de ese Dios no conocido, que es el único y verdadero, sino también procurar vivirlo, dejar que el Señor nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Y después de esta introducción, leamos los versículos 24 al 29. ¿Y qué les dice Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. No voy a entrar en detalle en estos versículos mucho, simplemente comentar varias cuestiones. Pablo cree conveniente que antes de presentar el Evangelio esencial, como veremos más adelante, cree conveniente hablarles de ese Dios creador de la tierra, juez del universo, de hablarles de esos propósitos que hasta ese momento Dios tenía con la humanidad. No estaba lejos de ellos. Porque observó. Y a la hora de presentar el Evangelio debemos observar a las personas a las que hablamos. Vuelvo a insistir, esto es muy importante, porque la introducción, una buena introducción nos puede facilitar hablar con más claridad el Evangelio. Y Pablo les habló de los propósitos de Dios con el hombre. Les habló de sus atributos divinos y de lo que esperaba Dios de las personas. Y otra cosa que me encanta de Pablo, y que también lo había hecho en los versículos anteriores, es que les cita textos de poetas que ellos conocían. Fijaos cómo les dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y eso al oyente le hace sentir que el que le predica el Evangelio, el que le va a predicar el Evangelio, se preocupa por su forma de pensar. No va a ir a decirle el Evangelio y punto. Y no te voy a escuchar casi nada porque yo tengo la verdad. No, Pablo, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. No debemos vivir en una burbuja. Debemos estar siempre deseosos de tener una cultura general aparte del pensamiento cristiano. Pablo tenía una cultura general muy, muy importante y eso le ayudó muchísimo a la hora de predicar el Evangelio, como estamos viendo en este texto. Vamos llegando ya casi al final y entra Pablo en la esencia del mensaje, en lo importante. Versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí aparece la necesidad de arrepentimiento
esencial en el Evangelio. Aparece que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, aunque no dice expresamente que es Jesús, se está refiriendo a él, y que Dios resucitó, y al que Dios resucitó, también se está refiriendo a Jesús. No nos olvidemos, esto es lo esencial. Al final debemos decirle, mira, necesitas arrepentirte. Y necesitas creer que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, que se sacrificó en la cruz del Calvario por tus pecados, el justo por los injustos, que resucitó, fundamental, y que ascendió a los cielos. Esto es la esencia del Evangelio. Y también es importante, es conveniente también hablarles de la segunda venida, que Dios volverá para juzgar con justicia al mundo, como también Pablo les dice aquí. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando Pablo tocó el tema de la resurrección, ¿qué ocurre? Fue una pena, porque a Pablo le cortaron. Por eso, seguramente Lucas recoge en estos dos versículos la esencia del Evangelio, porque le cortaron. Fijémonos en la reacción del auditorio, en la reacción de los atenienses, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y es que para los griegos, que cuando uno fallecía, el alma se iba a otra dimensión, eso lo entendían y lo compartían. Pero el hecho de que un cuerpo físico resucitase, eso les sonaba a locura. Y ahí la mayoría dejaron de escuchar, incluso, como acabamos de leer, unos se burlaban y otros le dijeron a Pablo sarcásticamente, posiblemente se lo dirían sarcásticamente, o a lo mejor con respeto, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero Pablo fue valiente. Pablo sabía que al tocar el tema de la resurrección posiblemente iba a ocurrir lo que ocurrió. Pero tenía que tocar la resurrección. Era una de las esencias del Evangelio. Y nosotros, cuando llegamos al punto de predicar el Evangelio, ocultamos los temas esenciales, pero que sabemos que son necesarios a la hora de predicar el Evangelio. Ocultamos que tenemos que hablar de la responsabilidad que tienen a la hora de escuchar el Evangelio los que no creen. Ocultamos que hay condenación por no creer en Cristo. ¿Qué procuramos predicar? ¿Un Evangelio light, pero que oculte las esencias del Evangelio? Nosotros no estamos llamados a buscar prosélitos, seguidores de una religión. No. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio puro y duro que se nos habla aquí en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos motiva? Y ya estamos terminando, vuelvo a insistir. ¿Qué nos motiva a hablar de Cristo? Sabiendo que la mayoría de las veces que hemos testificado del Señor, nos hemos sentido ridiculizados o menospreciados. ¿Por qué tenemos que testificar de Cristo? ¿Por qué? ¿Porque nos lo enseñan desde pequeñito en la escuela dominical? ¿Es una obligación que tenemos? Efectivamente, la Biblia, en la comisión, se nos llama, ¿no? Es decir, tenemos que testificar de Cristo. Pero ¿cuál debe ser el motivo principal por el que debemos procurar testificar de Cristo cuando las ocasiones, vuelvo a insistir, se nos surgen espontáneamente? Pues sencillamente porque el Señor ha transformado mi vida. Aunque sigo siendo un pecador, mi vida ya no es igual desde que lo acepté antes de los 18 años, 6 días antes de los 18 años. Porque la paz que experimento
cuando soy sincero con el Señor, cuando descanso en Él y pongo mis obstáculos que le pongo en sus manos, esa paz es indescriptible. Ese estado de gozo que el Espíritu Santo produce es indescriptible. Y eso, lógicamente, me mueve, o debería moverme, a compartir el Evangelio y a no tener miedo. Y yo te pregunto en esta mañana, si no tienes a Cristo en tu vida todavía, ¿quieres experimentar esa paz? Los problemas no van a desaparecer en tu vida, es más, se van a multiplicar o a aumentar, se van a aumentar los problemas. Pero tú quieres experimentar esa paz, o quieres seguir viviendo en tu zona de seguridad, pero sabiendo que estás lejos de Dios, que todavía Dios no tiene el control de tu vida. Este es el tema central del texto de hoy. La fe no proviene de la religiosidad del hombre. La fe no proviene de lo mucho que hagas tú en tu vida. De que vengas todos los domingos a este culto, de que hagas un montón de actividades. De ahí no proviene la fe. La fe proviene del Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo te da esa fe? Cuando, si tú quieres en esta mañana, estás dispuesto a arrepentirte de vivir de espaldas a Dios, te estás dando cuenta que has vivido de espaldas a Dios, estás dispuesto a arrepentirte, y en segundo lugar, si estás dispuesto a tener fe en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo, y en que Él, aunque te parezca casi imposible, puede cambiar tu vida. Puede sacarte de la esclavitud del pecado, y aunque caigas de vez en cuando, irás viendo cómo el Espíritu Santo poco a poco te va a ir llevando de victoria en victoria. Pero tienes que poner tu fe. Y entonces la gracia misericordiosa de Dios transformará de tu vida. ¿Estás dispuesto en esta mañana? Puede que te parezca prácticamente imposible que Dios pueda liberarte de tu vida de fracaso. Te sientas fracasado. Pues Dios tiene poder infinito. Pero ¿estás dispuesto? Oremos. Sí, Padre, gracias porque, aparte de la oración, aparte de tu creación que vemos, de las estrellas, del sol, de los animales, de todo lo que nos has dado, de la vida que nos das, aparte de ello, Señor, tenemos estas escrituras, Señor. Y cuando profundizamos un poquito en ellas, Señor, solo podemos darte gloria, Señor. Darte gloria porque con qué claridad, con qué profundidad, Señor, nos hablas a nuestra alma, Señor. Y te damos gloria porque, yo por lo menos te la doy personalmente, porque al preparar este texto de esta mañana, pues me has hablado, Señor, me has hecho ver mis deficiencias, mis muchos errores, Señor, a la hora de actuar, a la hora de hablar. Y me los has hecho ver con claridad y con profundidad, Señor. Y te pido, Señor, te pedimos que si hay alguna alma en esta mañana que se está dando cuenta de que no te tiene en su vida como Señor y soberano, te pedimos que se entregue a ti, Señor. Que deje que tú seas lo más importante de su vida, el Señor de su vida, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, en tu santo nombre. Amén.